seguimos en Hashtag Internacional hablando de Evo Morales con el numeral Más de Evo. Esteban, ¿por qué no hablamos un poco de la relación entre el movimiento indígena y las izquierdas latinoamericanas? Claro, tenemos que saber diferenciar lo que ha sido la lucha histórica de los movimientos indígenas latinoamericanos de la izquierda latinoamericana. Si bien los movimientos indígenas han caminado de la mano en algunos momentos con esos referentes de izquierda, se distinguen en aspectos sustanciales. Por ejemplo, los movimientos indígenas siempre han reivindicado su territorio, el aspecto territorial y la relación del territorio con el hombre, pero también reivindican su autodeterminación o autonomía, en este caso al interior de los estados-nación. Eso diferencia un poco de lo que ha sido la izquierda tradicional. Por ejemplo, si en Venezuela el pueblo Pemón o el pueblo Yupa se opone a la exploración petrolera en sus territorios, ¿sí? Ya no van a ser aquellos que el mismo Chávez decía, prefiero a los yupas que a los terratenientes, cuando en la práctica no se vio así. No, hay digamos, un daño cultural que se le hace mucho a los indígenas venezolanos, simplemente cuando hay políticas asistencialistas y no se le da derecho a su autodeterminación. Entonces, el híbrido que crea Evo Morales, si bien se menciona como un movimiento al socialismo, es un ideal que parte del movimiento indígena boliviano, de sus autonomías propias, como los aeyus, como las marcas. Por eso cuando Evo recupera o llega al poder y está en su institucionalidad, cuando logra, por así decirlo, cambiar en su constitución el pensar del Estado boliviano, un Estado plurinacional, donde los indígenas dejan de ser los marginados para convertirse en actores y protagonistas de gobierno en Bolivia, mira que también piensa en algo comunitario desde su pensamiento. Entonces no es echar a la oposición, sino que esa oposición se integra, se concilia de cierta manera a la forma de gobierno de Evo. Pero, ¿qué es lo que hace que este discurso de Evo sea también tan atractivo para las clases medias urbanas que componen buena parte de los cuadros de Evo Morales en su gobierno? ¿Qué es lo que lo hace tan atractivo, Esteban? Sí, yo diría que al principio, como decía el profesor Ferrari, había como muchos mitos relacionados con cuál era el proyecto político o el gobierno de Evo Morales. Es más, decían que no iba a haber se iba a suspender la ayuda del Banco Mundial y del BID. Ese era el discurso de la derecha, pero una vez se ha visto los resultados y el tono, yo diría, conciliador de Evo Morales, no revanchista, ha hecho que brinde oportunidades para que incluso la clase empresarial de Bolivia, algunos sí se fueron y están en Miami, pero hay un grupo que se quedó y está haciendo negocios en Bolivia. O sea, la clase media que tiene pequeñas empresas están haciendo negocios con el Estado plurinacional de Bolivia. Es decir, hay oportunidades. No se trata de satanizar al sector empresarial. Y otro punto interesante para el debate puede ser, es que según los resultados de las elecciones del pasado 12 la nueva Asamblea de Bolivia o el Congreso tiene un 50% de representación femenina, es decir, la cuota femenina llegó al 50% en Bolivia. Si el Congreso está manejado, tiene participación de 50% de mujeres, tanto en la Cámara Baja como en la Alta, en el Senado y la Cámara de Representantes. Eso es un logro muy importante. Sé de mujeres de clase media que han estudiado en Bolivia que sí votaron por Evo Morales justamente porque tenía una inclusión de mujeres. Si tú miras la lista de los candidatos de los partidos de derecha, pues no, la participación de la mujer es mínima, menos del 20%. Yo recuerdo cuando, no sé, ¿te acuerdas, Ian, en su primer gobierno que asumió la presidencia y una de las primeras decisiones fue la dignificación de las trabajadoras domésticas? ¿Recuerda?
¿Cómo fue él armando esta política de género de la cual habla Esteban? Aquí hay una pregunta, quizás se la voto de este lado de la mesa, y es que ¿qué elementos de la política de Bolivia se deben, digamos, traer a Colombia, que la hace Joana González? Y uno pensaría que esto es un referente. Sí, posiblemente. Es muy complejo porque finalmente yo creo que hay varios Evo Morales, hay varios aspectos de su discurso y de su práctica que son distintos. Hay en Evo Morales el discurso indigenista, por un lado, el discurso socialista de nacionalización y socialismo del siglo XXI, un poco a la Chávez si queremos, ¿sí? Y hay una práctica que a mí me parece que no es tan innovadora en el fondo, y es un poco una reedición de lo que fue en su momento el Movimiento Nacional Revolucionario de Bolivia en su época gloriosa de la Revolución Boliviana de los años 1950. Es decir, una especie de desarrollismo, ¿sí?, que a veces entra en choque con otros aspectos de su discurso, particularmente el indigenismo, y lo vimos en este famoso movimiento social indigenista que se opuso a Morales en 2011 por una carretera que iba a pasar a través de un parque nacional muy importante en el corazón de Bolivia, y ahí sí vimos que el aspecto indigenista que siempre viene resaltado choca sí, con eso este... hacía referencia yo con lo de la consulta previa. Exactamente. Y entonces ahí choca finalmente el discurso indigenista para el campo y para las bases indígenas del movimiento, y el discurso para las clases medias y la práctica para las clases medias, que es esta práctica finalmente de una economía un poco dirigista, digamos, intervencionista, desarrollista, digamos, que remonta a una larga tradición en Bolivia. Déjame decir algo, Laura. Hay que entender también la cultura de la cual es parte Evo, y la cultura que ha vivido también durante su vida profesional, por decirlo así. Él es un aymara. Los aymaras son negociantes, son comerciantes, están acostumbrados a negociar. Pero él además es un sindicalista y por lo tanto está acostumbrado a negociar. Está acostumbrado a buscar los medios, porque sabe que en posiciones extremas no logra nada. Y por eso se acerca a la oposición y logra acuerdos y no ahuyenta a los inversionistas, se lleva bien con las organizaciones internacionales. Es un hombre práctico. Los aymaras son prácticos. Él es un aymara y es un sindicalista. Y casi toda su actividad, salvo sus cuestiones iniciales de confrontación, una vez resueltos no se han vuelto a repetir. Y no se han vuelto a repetir, y seguramente no se van a repetir, o sea, porque lo que está haciendo, la manera como lo está haciendo, negociando con todo el mundo, tratando de llegar a justos medios con todo el mundo, le ha dado resultados y lo está premiando. Se preguntaba la inteligencia norteamericana, bueno, los indígenas se oponen a los gobiernos de derecha, se oponen a los gobiernos de izquierda y también se oponen a los gobiernos indígenas, haciendo referencia a la oposición a Evo Morales cuando el tema de la carretera. Lo que pasa es que debemos entender las diferencias, ¿sí? El Estado colombiano es un Estado que reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, así lo dice la Constitución. Pero no hemos entendido de que al interior del Estado hay diversidad de pensamientos. Los 102 pueblos indígenas que existen en Colombia tienen una concepción distinta de pensamiento. La concepción aymara es una concepción aymara y es mayoría en Bolivia. En Colombia somos diversos. Yo, que soy el presidente de un movimiento alternativo que nace del movimiento indígena colombiano, le estamos presentando también una propuesta de país, no solo pensando en los indígenas, sino en ser gobierno. Y pensando en ser gobierno, también tenemos que buscar un equilibrio dentro de esa negociación que hacía referencia el compañero, para que todos los colombianos puedan obtener dividendos de lo que significa ser Estado, lo que significa gobernar, de lo que significa ser equitativo, que haya una equidad entre diferentes, porque todos no somos iguales. Entonces, allí es donde tenemos que encontrarnos entre las diferencias para que las políticas públicas, como en el caso de Bolivia, que reconoce territorios autónomos,
puedan ser efectivas a la hora incluso de manejar la economía. Esa economía no de mercado, sino de comerciante, artesanal, comunitaria, que se da en lo indígena, es lo que ha hecho que la economía boliviana, no solo la macroeconomía, sino que la economía de base mejore y mejore las condiciones sociales de sus habitantes. Yo tengo una pregunta que me deja la reflexión de César, y es que Evo es un negociador por excelencia, que negocia con la oposición. Pues la aniquiló, ¿no?, a la oposición, porque los resultados de la Asamblea son 130 diputados, me corriges, Esteban, si me equivoco, 117 de Evo. O sea, la oposición no existe aquí. Uno, un televidente, KJ Nielsen, quiere saber cómo son las relaciones de Evo con la oposición. Sí, yo creo que la oposición también cometieron errores que llevó a esta aplastante derrota. Yo creo que no solamente es porque Evo tenía una propuesta ya consolidada, 8 años de gobierno, con buenos resultados, sino también la ambición de estos pequeños partidos de derecha. Doria Medina, que es el segundo en resultados, en enero le propusieron que se aliaran para hacer un frente común de grupos de derecha, y él no quiso. Cuando ya las encuestas le mostraban que no llegaba al 20%, él dice, nos hubiéramos aliado. Es decir, se nota claramente que hay como esos personalismos en la derecha, esas ambiciones personales que ha fragmentado, y eso es el resultado de baja votación y representantes en el Congreso. Y una falta de renovación. Son los mismos candidatos que estaban ya enfrente a Morales en su primera elección. Exactamente. Pero además no representan a las mayorías. O sea, la derecha representa a grupos muy pequeños y mayormente blancos, en un país donde mayormente son aymaras, y donde la mayor parte o no son aymaras o son quechuas. Entonces hay una proporción étnica muy grande que hace definir también en favor de quién los representa. Y eso me lleva a otra reflexión. Aquí fundamentalmente, y el éxito de Evo se explica también en gran medida porque representa intereses generales sobre intereses particulares. Y eso incluso cuando un grupo indígena se opone y acaba siendo un interés particular, el interés general prima y él representa ese interés general. ¿Esa es la lectura de que el interés general prima? Y eso es lo más democrático que uno puede pensar. Y eso es el elemento que faltaba. O sea, yo diría que sí es pragmático, pero tiene claramente una nueva ideología, no en términos de izquierda-derecha, sino de empoderar a las organizaciones sociales como ese garante del bien común. Por eso es que yo creo que incluso Evo Morales está resignificando nuevas categorías digamos, políticas, en las que sí es posible que se pueda el Estado estar en alianza con los movimientos sociales para gobernar, como garante de ese bien común. Sí, totalmente de acuerdo. Hay que decir ahí que hablamos mucho del éxito económico, pero es también un gran éxito político. Hay que pensar un poco lo que era Bolivia antes de la elección de Morales. Venía realmente de 5 o 10 años de inestabilidad crónica muy grave, y solo Evo Morales supo poner un poco de estabilidad y de orden, digamos, después de un primer mandato un poco complicado, bastante polarizado, pero después ya logró realmente estabilizar, un poco pacificar la sociedad, y lo hizo precisamente por estas cualidades de sindicalista que evocaba César ahorita. Yo quería manifestar algo con respecto a la afirmación que hacían los compañeros sobre interés general o particular. Sí, yo creo que el éxito de Evo está en que ha sabido integrar la diversidad de intereses que existen al interior del Estado boliviano. No de que este sea mayoritario o este sea mayoritario. No, la diversidad de intereses de los indígenas, de los artesanos, e incluso de la economía de Santa Cruz, hoy al entablar ese acuerdo de negociación que ha sabido manejar muy bien Evo, ha hecho que su índice no solo de popularidad, sino que la victoria sea majestuosa ahora en este tercer mandato. Entonces, yo no estoy de acuerdo con la tesis de que, por ejemplo, los indígenas son las minorías
que se oponen al desarrollo porque no quieren que se construya una carretera y prima el interés general. Esa concepción es totalmente errada. No se puede anteponer en abstracto el interés mayoritario que se tenga del desarrollo o del progreso, ¿sí? Ante pensamientos distintos, pensamientos diferentes. Ahí es donde tenemos que entendernos entre las diferencias y es lo que Evo ha sabido manejar, que no pasa en Colombia. Yo les quería leer un comentario que mandó un televidente y seguimos la discusión. Dice: lo que sucede con la derecha en Bolivia es lo mismo que pasa con la izquierda en Colombia. Pero sigamos Pero la oposición de Evo, los candidatos todos eran de izquierda, excepto uno, creo. Andrés Torres quiere saber cuál es el principal reto que le espera a Evo en esta nueva gestión. Pues yo pienso que lo que le hace falta a Bolivia es cuadros para dirigir el Estado. Por ejemplo, una muestra de que hubo fallas en que no hay suficientes recursos cualificados para la administración pública es los resultados tan demorados en el escrutinio en el Tribunal Electoral. Y es que se entregaron a ciertas personas esa responsabilidad y no estaban muy capacitados. Y yo creo que eso es una muestra de lo que el reto de Evo Morales es formar a la juventud boliviana en administración pública, en nuevos paradigmas de gestión pública, sin dejar de que sean eficientes y eficaces, pero también que tomen en cuenta este carácter intercultural. Si me permites, Laura, déjame abundar. Esteban tiene toda la razón del mundo, pero yo creo que Evo va a tener una urgencia más inmediata, porque la caída de los precios internacionales, de los metales, de los minerales y los hidrocarburos, va a generar menos recursos fiscales y entonces las posibilidades de seguir sosteniendo los niveles de subsidio que han tenido van a debilitarse y eso de repente va a causar un debilitamiento del apoyo popular. Entonces va a tener que manejar una circunstancia diferente, muy parecida a la de su primer gobierno. Recuerda, su primer gobierno comienza en el 2006 y a mitad de su primer gobierno estalla la gran recesión mundial y los precios de los minerales y los metales se reducen a su tercera parte en 6 meses. Y eso repercute en toda América Latina y Bolivia no es la excepción. Luego viene una recuperación que alcanza al segundo gobierno de Evo Morales, que le permite la conquista del tercero. Lo que no estamos muy claros si se va a repetir la gran recesión del 2008-2009, pero lo que sí es claro es que la tendencia en los precios internacionales va a ser declinante y eso va realmente a minorar los ingresos fiscales. Nos vamos a una segunda pausa y ya volvemos con más de Evo.